Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto. Hoy día 19 de marzo del 2023. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir compartiendo su palabra y también de poder dar el mensaje de salvación a muchas personas que aún no tienen ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, para que usted también tenga la oportunidad de poder compartir este video con otras personas que de su entorno, familiares, amigos, compañeros de trabajo que todavía no tienen un encuentro con el Señor. Así que vamos a orar en esta mañana pidiéndole a Dios que realmente sea Él hablando a través de nuestras vidas, de nuestras palabras, y que esa palabra sea como martillo y como fuego que quebrantan los corazones, que convence de pecado, de justicia, de juicio, como dice su palabra, para que puedan realmente rendir sus corazones, sus vidas al Señor. Así que vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, primeramente te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras maldades, pedirte que tú nos limpies con tu preciosa sangre, Señor, de todo pecado cometido por omisión, Señor, y también por descuido, Padre Santo, por quizás no habernos sometido completamente a tu soberanía, a tu señorío, porque reconocemos, Padre, que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos, Señor, de que somos frágiles, propensos, Señor, a fallarte por nuestra naturaleza de pecado, que aún de una manera práctica sigue con nosotros y nos acompañará hasta el último día de nuestras vidas en esta tierra. Pero gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, nos ayuda, nos guía a toda la verdad, y Padre, nos da la capacidad de poder vivir en victoria. Gracias, Señor. Te pedimos tu bendición sobre cada persona que está conectada, Señor, que se conectarán. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando sus vidas, quitando toda venda de sus mentes, de sus ojos espirituales, de sus corazones, para que les pueda resplandecer la luz del Evangelio, de la gloria en Cristo Jesús. Padre, nos ponemos en tus manos y declaramos tu victoria, Señor, en este día, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y te animamos a que busques una Biblia, un cuaderno de notas para poder anotar alguna cosa que el Espíritu Santo va a ir hablando a tu corazón, para luego meditar más profundamente en la palabra. Porque no solamente es leer la palabra, no solamente es tener una vista panorámica de lo que Dios nos dice en su palabra, sino meditar en ello para poder extraer la riqueza, la enseñanza, el consejo de Dios para nuestras vidas, y luego nosotros también ponerlo en práctica y de esa manera hacer de que Cristo resplandezca en nosotros. Cristo pueda ser visto en cada uno de nosotros. Como dice el apóstol Pablo, podamos ser esas cartas abiertas, leídas por las personas que nos rodean y que quizás están desanimados, están también desconsolados, están también desilusionados de una religión, porque conocen de repente personas que son religiosas, personas que dicen ser temerosos de Dios, pero ven que realmente no viven en línea con lo que dicen con sus labios. Nosotros no podemos ser igual, tenemos que ser diferentes, porque realmente somos hijos de Dios y tenemos que honrar a nuestro Dios si nosotros hemos tenido ese encuentro real y verdadero con el Señor Jesucristo. Sabemos que estamos en un proceso de transformación, pero eso se va a consumar en la medida que nosotros justamente profundicemos en raíz, pongamos fundamento firme en nuestra vida, esa roca que es la palabra, y seamos también revestidos del poder de lo alto, de la presencia del Espíritu Santo,
El propósito de Dios es que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo, porque es la única manera de poder aplicar los principios de Dios a nuestra vida y vivir en victoria. Así que no basta solamente con ser conocedor, haber entregado nuestra vida a Cristo, es un proceso. Ese es el primer paso, amados hermanos y amigos. Ahí no queda todo. Tenemos que continuar, como dijo el apóstol Pablo, prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que, si ya tienes una Biblia a la mano, vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 12, versículos 35 al 40, que nos aborda el tema en esta mañana, es saber realmente quién es Cristo y también cómo Jesús confronta, exhorta y aconseja tener cuidado con los escribas, con los religiosos. Muy bien, entonces vamos a leer Marcos capítulo 12, verso 35 en adelante. Dice así la Escritura: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Versículo 38 dice: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y estuvimos viendo las semanas anteriores este último encuentro que Jesús tuvo con un religioso y justamente con un escriba sincero, honesto aparentemente, que le hace una pregunta al Señor, ¿no?, sobre cuál era el más grande de los mandamientos, y veíamos que Jesús le habló de ese gran mandamiento y le añadió, lo explayó, lo extendió. Y estuvimos meditando sobre esto porque, hermanos, ese gran mandamiento es lamentablemente el que menos se aplica, menos se pone en práctica. Aún nosotros, como creyentes, somos hallados faltos muchas veces cuando Jesús nos lo dice y habla de la magnitud de la entrega con la que un creyente una persona que dice ser un hijo de Dios, que conocer a Dios, tiene que aplicar este mandamiento. Y Jesús decía que Dios es uno. Estaba hablando de lo que es la monogamia, el monoteísmo, disculpen la palabra, monoteísmo, es decir, un solo Dios. Porque también muchos que se dicen creyentes, sin querer, tienen muchos dioses. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser aún nuestra posición en la iglesia, como lo vamos a ver más adelante. Esa era algo de las acusaciones que luego el Señor le va a hacer a los escribas, ¿no?, porque tenían esa posición eminente de influencia dentro del pueblo judío. Entonces, aquí Jesús está diciendo de que el que realmente ama a Dios tiene que conocer, saber y aplicar en su vida que Él es el Dios absoluto. Él es el único Dios verdadero. Él es el único al quien se tiene que adorar. ¿Y de qué manera hay que adorarlo? Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y decíamos que cuando analizamos cada punto de lo que Jesús dice aquí, implica un desafío, una confrontación con nuestra propia persona.
con nuestra propia integridad, intimidad de nuestra relación con Dios. Eso también pone en evidencia cuál es nuestra relación con Dios. Porque si nosotros realmente nos profundizamos en la palabra, como decíamos también esa semana, viendo los mandamientos, este es el más grande mandamiento, pero también meditábamos en los mandamientos, en los 10 mandamientos, que ha sido resumido por la Iglesia Católica. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, pero veíamos en Éxodo 20 de que el primer mandamiento realmente habla de mucho más y habla justamente de lo que a Dios no le agrada, la idolatría, de poner imágenes que no tienen nada que ver con Dios, porque Dios es el creador y esas son imágenes, son criaturas creadas por Él, están subordinadas a su magnificencia, a su señorío, a su integridad como Dios. Entonces no podemos devaluar esa identidad de Dios por un ser creado por Él mismo. Entonces, y decía que Él ama a los que guardan sus mandamientos y los ponen por obra. Entonces, si nosotros decimos amar a Dios, tenemos que cumplir con lo que Él nos demanda. Tenemos que adorar a Dios a la manera que Dios nos demanda en su palabra. Entonces, vemos aquí que dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tu mente y con todas tus fuerzas. Y analizábamos un poco que para un creyente, para un hijo de Dios, muchas veces en alguno de estos aspectos no damos la talla, fallamos, no acertamos, no damos en el blanco. Y eso es un desafío de cada día, rendirnos al Señor, de entregarle cada área de nuestra vida. Y ahora, en este pasaje que acabamos de leer, es Jesús tomando la iniciativa. A Él le han hecho muchas preguntas en este trayecto en que Él está apuntando su rostro hacia Jerusalén para cumplir con el propósito del Padre de entregar su vida por la humanidad, de presentarse como ofrenda perfecta, ¿no? Sin pecado, un sacrificio perfecto que sigue estando vigente. Y eso es lo que predicamos, que la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Pero tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer que Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, que Él es la ofrenda perfecta que satisface la justicia de Dios y que nos convierte también a nosotros en la justicia de Dios. Porque nosotros, al ampararnos en el mandamiento, al obedecer lo que Dios demanda, que tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús, entonces nosotros pasamos de condenación a ser liberados por la justicia de Dios, porque Jesús ocupó lugar, satisfaciendo la justicia demandada de Dios, de un sacrificio perfecto para poder quitar el pecado total y completamente de la humanidad. Entonces, ahora Jesús toma la iniciativa y a nadie le pregunta. La última conversación fue con un escriba sincero, de repente muy abierto también a lo que Jesús estaba enseñando, tanto así que Jesús le dijo que no estaba lejos del reino de Dios, estaba por ahí cerca. Le faltaba un poquito, ahora le faltaba renunciar a ese sistema religioso, porque la religión, amado amigo, hermano, no te salva. No te salva ninguna religión, ni siquiera la religión evangélica, por decirlo de alguna manera. Porque Jesús no vino a establecer una religión. El Evangelio de Cristo es vida, y es vida en abundancia. Porque Dios es un Dios que satisface todas las áreas de nuestra vida. Es un Dios integral. Entonces, ahora Jesús es el que lanza la pregunta a un escriba y a los escribas que estaban ahí quizás también cerca de él.
Dice, versículo 35, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Entonces los escribas, los que eran los maestros de la ley, enseñaban esta parte de la ley de una manera equivocada también, porque Jesús está en el templo, hay mucha gente, no solamente los escribas que ministraban, que estaban ahí presentes, y entonces ellos estaban enseñando esa doctrina que tenía su fundamento en la Escritura, en la Torá, en la ley, donde se enseñaba que el Mesías era un descendiente de la línea humana, por decirlo así, de la descendencia de David, ¿no? Estaba prometido en Isaías capítulo 9, versículo 6 y otros pasajes más del Antiguo Testamento. Entonces ellos tenían un fundamento bíblico, pero estaban dando una aplicación errónea. Entonces Jesús también luego está hablando, dando testimonio de que David, luego en el Salmo 110, versículo 1, está hablando inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces él hace una aclaración, pone en el contexto real estas palabras. Primeramente que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Es decir, está profetizando, está hablando algo que Dios ha puesto en su corazón y está revelando una verdad que echa por tierra ese concepto de equivocado de los escribas. Y ojo, los escribas eran los maestros del pueblo de Israel. Y ya Jesús los había confrontado anteriormente, diciéndole: ustedes erráis las Escrituras y el poder de Dios, ¿no? Entonces ustedes están aplicando incorrectamente la palabra. Y es por eso que tenemos que tener cuidado, hermanos, con los maestros supuestamente religiosos que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero están dejando de lado la inspiración, están dejando de lado la persona del Espíritu Santo, que fue el que inspiró las Escrituras y permitió que cada hombre pudiera escribir dentro de su contexto la revelación de Dios, para que pueda ser entendida a nosotros también como seres humanos. Entonces tiene que ser la palabra y el Espíritu. El Espíritu es el que nos guía a toda la verdad, nos enseñará las cosas correctamente, aplicando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es bueno tener conocimiento de las Escrituras, pero también es importante tener una íntima comunión con Dios, con el Espíritu Santo, para que Él pueda darnos la interpretación correcta, porque eso es lo que va a traer bendición a nuestras vidas, y eso va a permitir de que nosotros podamos también luego impartir un conocimiento correcto. Por eso tenemos que muchas veces desechar algunas doctrinas religiosas aparentemente fundamentadas en la palabra de Dios. Ellos estaban hablando de lo que decía la palabra de Dios, pero su interpretación era incorrecta, no era precisa. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera estaban interpretando que Cristo no es realmente en toda su magnitud un ser divino, a pesar de que es el Cristo. Están viéndolo como el ungido, ¿no? Simplemente como el elegido, como en esos tiempos, en el Antiguo Testamento, la unción, la capacidad sobrenatural de Dios para cumplir una misión era derramada
sobre las personas, fue derramada sobre los jueces, sobre los reyes, sobre los profetas, y ellos, de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, ungidos por el Espíritu Santo, podían cumplir una labor designada por Dios, capacitados por esa unción. Entonces ellos están ignorando realmente que en esa dispensación el Espíritu Santo operaba de esa manera. Pero ahora, con Cristo, entonces el Espíritu Santo va a actuar de una manera diferente. No es solamente una capacitación sobrenatural, sino de que ahora, en el caso del Cristo, la unción, la presencia de Dios, en el caso particular de Él, es no solamente para cumplir una misión, sino un propósito puntual, preciso, en una etapa de la historia, pero que va a extenderse por la eternidad, porque el Mesías, el Cristo, es Dios mismo. No solamente es un personaje elegido por Dios, como ellos lo veían. Entonces, el concepto de ellos, ¿no? El concepto de ellos es de que el Mesías era una persona descendiente de David, pero que también de alguna manera estaban ellos pensando de que, al igual que David, o como descendiente de David, como fue Salomón y otros más, que también ocuparon el trono prometido a David por la eternidad, ¿no? Entonces ellos pensaban de que por ser del linaje de David, según la carne, estaban ellos pensando de que tenía que ser otro líder político, popular, ¿no? Que iba a liberar al pueblo de Israel. Es decir, iba a ser un personaje humano con una capacitación sobrenatural de Dios para cumplir con ese propósito de libertar a su pueblo. En alguna ocasión intentaron hacer rey a Jesús, y Jesús dice que se apartó de ellos. No veían en el Mesías realmente la otra parte de la revelación, que era no solamente un líder político, por decirlo de alguna manera, porque iba a venir a tomar control del gobierno de Israel y iba a libertar a su pueblo, como también conquistador y libertador de la opresión de ellos, sino de que iba a cumplir una función integral de libertar de la opresión espiritual a su pueblo, de esa capacidad que no le permite ser bueno por causa del pecado, por causa de su naturaleza pecaminosa. Entonces, primero tenía que haber una solución en el corazón del hombre. Por eso Él vino, predicó la salvación, el camino al Padre. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él vino a quitarle a aquel que tenía el imperio de la muerte. Por causa del pecado, el hombre está sujeto a muerte espiritual y muerte física. La muerte física es la causa de la introducción del pecado en la humanidad, como lo dice Pablo en el libro de Romanos, que la muerte entró por un hombre y ahora por un hombre entrará la vida. Jesús es el segundo Adán, es el segundo hombre, pero también Dios, que vino a derrotar a aquel que tenía el imperio de la muerte, el diablo, el enemigo, que arrastra la muerte espiritual a las personas. Por eso es importante que tengan un encuentro con el Dios Todopoderoso, que experimenten el nuevo nacimiento, que sus corazones sean transformados. No es solamente cambiar la sociedad, eso es lo que tratan los sistemas políticos. Tratan de crear condiciones satisfactorias, justicia, equidad. Eso lo ha intentado el comunismo, lo ha intentado otras ideologías políticas, pero no pueden cambiar, transformar su entorno, la sociedad, porque ellos mismos tienen un corazón hundido
lleno de corrupción. Es conocido de que muchos líderes, aún comunistas, que quieren traer igualdad al sistema social, ellos no vivían en igualdad. Ellos tenían ciertos privilegios, ellos tenían mucho dinero, ellos tenían a veces hasta colecciones de autos costosísimos y vivían en la opulencia, comían mejor que el pueblo. Entonces, no había esa equidad, no había ese equilibrio que tanto predicaban, por causa del corazón corrupto, del corazón no nacido de nuevo. Pero Jesús vino para transformar primero, dar solución al problema de la humanidad, el corazón. Que su vida sea transformada para que el hombre pueda tener temor de Dios y aplicar los principios de la palabra de Dios primero en su vida y luego también poder hacer justicia con su prójimo. Por eso es el gran mandamiento, dijo Jesús, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tus fuerzas, con toda tu alma y después a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, tú no puedes ser egoísta, no puedes ser mezquino, tienes que ser equitativo, justo, porque Dios es un juez justo. Y nosotros como sus hijos tenemos que también actuar de esa manera, porque ya tenemos la naturaleza de Dios por el nuevo nacimiento y por la presencia del Espíritu Santo. Entonces los gobiernos humanos tratan de cambiar las situaciones externas, casa para todo el mundo, un carro para todo el mundo, un sueldo igual para todo el mundo, ¿no? Pero eso es imposible porque trae esclavitud a unos y trae también conformismo en otros, mientras que ellos no viven en ese nivel. Entonces es un sistema caduco, es un sistema humano, es un sistema inoperante por causa de que el corazón no ha sido transformado primero. Entonces Jesús vino, sí, si bien es cierto, vino para libertar, pero en el plano espiritual libertarnos de la esclavitud del pecado, que nos degenera, que nos transforma en seres despreciables, egoístas, malvados, que oprimimos a nuestros semejantes en vez de ser un canal de bendición hacia ellos. Entonces, ellos pensaban de que al ser hijo de David tenía que ser otro líder político, popular, al mismo nivel o menor que David, solamente en ese plano humano. Por eso ellos no creían en el mensaje que Jesús predicaba, que Él era el Mesías, que Él era el elegido, pero no solamente venía para cumplir con esa función de libertador natural, de libertarlos de la opresión, en este caso romana, sino que venía a ocuparlos, a liberarlos de la opresión espiritual, que es la raíz del problema. Hermanos, ese es el gran problema del hombre, el corazón no transformado por el poder de Dios. Por eso seguimos predicando, por eso nosotros seguimos anunciando las buenas noticias de que el hombre necesita ser transformado por el poder de Dios. Ahora, de alguna u otra manera, Jesús les lanza esta pregunta para enseñarles correctamente esa posición, la posición bíblica, espiritual correcta, para que ellos también corrijan su manera de enseñar al pueblo. Entonces, Jesús les dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Entonces no está diciendo, dijo el Señor a mi hijo, por decirlo así, sino dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces está declarando aquí varias cosas importantes. Está diciendo que el Mesías es Señor. Y ese término era solamente designado a Dios. A Dios, al Dios verdadero. Por eso dice el Señor a mi Señor, como que parece una contradicción. Dice
dice Dios a Dios, ¿no? Entonces está mostrando realmente de que en parte ese Señor no es realmente su hijo. En el plano natural solamente iba a cumplirse la promesa de que su linaje iba a salir ese Mesías, pero ese Mesías no iba a ser un hombre común y corriente, no iba a ser un líder político, militar solamente, un libertador, sino que implicaba mucho más. Implica la divinidad, implica la eternidad, implica el cumplimiento de todo lo que la Escritura dice con respecto al Mesías. Entonces eso involucraba una serie de profecías dichas por otros profetas en el Antiguo Testamento con respecto a la identidad del Mesías. Aquí involucraba que Jesús, si bien es cierto, iba a ser un descendiente de David en cuanto a la carne, porque tenía que tener un nacimiento, tenía que entrar por la puerta correcta a este mundo, no podía bajar del cielo, sino que tenía que entrar en con las mismas exigencias con las cuales el hombre existe, o el hombre entra en este mundo por la puerta del nacimiento, la puerta correcta, para poder de esa manera jugar con las mismas reglas. Es decir, Jesús tenía que tener un cuerpo físico, tenía que nacer como un hombre, para que después el enemigo no diga, ah, claro, pues tú me derrotaste porque tú simplemente pues viniste, bajaste del cielo, tú eres Dios Todopoderoso, ¿no? Sino de que Él nació, como dice Colosenses, dejando su gloria, vistiéndose con un cuerpo humano, semejante a los hombres, y llegando hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Él se despojó a sí mismo de su poder divino, se autolimitó para que justamente el enemigo no tenga después que decir de que Jesús, el sacrificio perfecto, jugó sucio, que Él no se ciñó a las reglas, que Él usó de su poder para, ¿cómo se llama?, traer ventaja. Y justamente el diablo apeló a eso. Le dijo allí en la tentación, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él quería justamente hacerlo pecar, hacerlo caer, para que de esa manera no fuera un sacrificio perfecto, y segundo, para luego acusarlo, porque ese es el acusador, ¿no? Pero Jesús se limitó a su condición de hombre, pero luego que fue lleno del Espíritu Santo, Él fluía, Él también manifestaba limitadamente por sí mismo, por su autolimitación, por su renuncia voluntaria a su condición de Dios. Pero Él era Dios, en verdad, ¿no? Sino que renunció a algunas manifestaciones, pero sin embargo, por la llenura del Espíritu Santo, Él fluía, Él podía hacer las cosas que solamente el Padre le demandaba hacer. Es igual con nosotros. Él nos vino a mostrar el camino al Padre. Hermano, la vida del cristiano tiene que ser según el modelo de Cristo. Cristo fue lleno del Espíritu Santo en el momento del bautismo. Él nos demanda que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Él dijo que las cosas que Él hacía, nosotros también las haríamos. Entonces, tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Dios nos ha dado dones, capacidades para fluir. Algunos tienen el don de sanidades, de milagros, de prodigios, palabras de ciencia, palabras de sabiduría. Eso nos muestra la palabra de Dios. Pero muchos religiosos en este tiempo dicen de manera errónea, como luego decían algunos escribas en ese tiempo, en esta posición en cuanto al Mesías y otras más, de que ya los dones no están vigentes, que eso ya no es algo que funciona en el presente. Y hermanos, esas son herejías, esas son cosas que están quitándole justamente
al pueblo de Dios conocimiento para poder reclamar, para poder apropiarse de esos preciosos dones que nos van a capacitar sobrenaturalmente para hacer mejor la tarea que Dios nos ha asignado en esta tierra, para dar testimonio de su poder, de su gracia y de su misericordia. Porque cuando oramos por un enfermo y se sana, no solamente es una manifestación del poder de Dios, sino es una manifestación de su gracia, de su amor. Porque Jesús en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Entonces tenemos que seguir predicando ese mensaje de esperanza, de sanidad, de salvación, de restauración, de amor. Porque Dios es amor. Jesús por amor entregó su vida en la cruz por ti, por mí, por la humanidad entera. Entonces no podemos dejar de predicar ese mensaje maravilloso, que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Hermanos, ¿cuántas religiones niegan que Jesús es Dios? Esto desbarata completamente esa posición doctrinal errónea de los testigos de Jehová, de los mormones, que subordinan a Jesús a un plano inferior, a ser un ángel, un arcángel, a ser simplemente un profeta, un enviado de Dios, como lo estaban de alguna manera pensando o enseñando los escribas. Entonces, Jesús vindica eso, le está diciendo, al decir David que el Señor, decía mi Señor, está en sí encerrando todas las profecías del Antiguo Testamento, de que Él nacería de una virgen, es decir, su cuerpo sería humano por causa de esa virgen, pero sería engendrado por el Espíritu Santo, es decir, tendría las dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Y ellos estaban viendo el cumplimiento de ello, porque Él había manifestado la obra de Dios. Él decía, si no me creen a mí, crean al menos por las obras que yo hago, que ninguna persona puede hacer estas cosas. Sí, hubieron milagros que hicieron los profetas, que fueron ungidos. El Mesías es el ungido, pero no solamente eso, yo les he demostrado que tengo el poder para perdonar pecados. Y ustedes muchas veces me han condenado por eso. ¿Quién es este que perdona pecados? Y yo les he demostrado que tengo la autoridad de Dios. Entonces, que yo no soy cualquier elegido, no soy solamente uno más de los que vinieron en el Antiguo Testamento. Yo soy el cumplimiento total de lo que Dios declaró, de que había un Mesías elegido que vendría a este mundo a libertar a su pueblo y al mundo entero. Pero yo he venido a libertarlos, como les he demostrado, de la opresión espiritual. Porque usted mismo dice, ¿quién es este que perdona pecados? Y ellos sabían que el pecado era el problema, uno de los problemas más imposibles de solucionar en la humanidad. Pero él lo demostró con el paralítico, lo demostró con la mujer sorprendida en adulterio. Y la evidencia luego de esas vidas transformadas, que luego se convertían en personas consagradas para Dios, que dejaban el pecado y empezaban a seguir y a vivir el mensaje que Él les había predicado. Entonces, Jesús quería corregir esa enseñanza que estaba llevando a error al pueblo. La pregunta es, ¿cuántas iglesias, hermanos, dicen creer en Jesús? ¿Cuántos dicen predicar a Jesucristo? Y sí, predican a Jesucristo, pero niegan muchas veces las obras de Dios y se las atribuyen al diablo. Ellos dicen, no, ya Dios no habla. No, si tú le dices, el Señor me habló, yo escuché la voz de Dios, te dicen que estás loco, que se te ha soltado un tornillo, que debes de buscar a un psiquiatra. O si no, que eres un emocionalista, ¿no? Y mucho cuidado. Aún el diablo se disfraza como ángel de luz. Y muchas sectas, muchas religiones han nacido de esa manera.
aparentemente porque se les apareció un ángel, se les apareció Jesús, pero la Biblia nos habla a nosotros de qué manera probar los espíritus. Por eso es importante que el Hijo de Dios, el creyente, tiene que escudriñar las Escrituras. Si se te presenta un ángel, dice Juan que tenemos que ponerlo a prueba, no solamente postrarnos y tirarnos delante de él. Hermanos, Pedro, cuando vino Cornelio, se postró delante de él y dijo: un momentito, Cornelio, yo soy hombre igual que tú. Entonces, un ángel, Jesús, una persona, un ángel sobre todo, no va a permitir que tú te postres delante de él y le adores, a menos que sea Jesús mismo. Pero a veces, como decíamos, se disfraza. El diablo todavía tiene la capacidad de disfrazarse como ángel de luz, nos dice Gálatas. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, Juan por eso nos dice que podemos probar los espíritus. Tenemos que preguntarle: ¿Jesucristo se manifestó en carne? Y si no responde nada, o no puede responder, entonces es un espíritu disfrazado. Y muchas personas, en algunos testimonios que hemos recibido, se le presentó un ángel, se le presentó Jesús, aparentemente. Y estas personas, porque tenían conocimiento de esa manera de probar los espíritus, decían: dime una cosa, ¿Jesucristo se manifestó en carne, sí o no? Y en ese momento dejaban de ser ángeles de luz y se aparecían realmente como son, unos demonios horribles. Entonces, ejerciendo la autoridad que el Señor nos ha dado, los echaban fuera en el nombre de Jesús y salían despavoridos. Porque, hermanos, mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Nosotros tenemos la unción del Santo y tenemos que conocer la Escritura para poder ser guardados del error, de la mentira, de las doctrinas falsas que se enseñan como doctrinas verdaderas en la iglesia. Se le atribuyen milagros, hermanos, a los demonios. Si hay una sanidad, muchas veces, entonces se pone en tela de juicio eso. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Se satanizan los dones del Espíritu. Estás hablando en lenguas. Bueno, ora en privado, no ores aquí, porque puede traer confusión, porque no hay una experiencia real de esas personas. No pueden diagnosticar, no pueden entender que eso es de Dios, o si no, simplemente los expulsan de la iglesia. Entonces, se le está atribuyendo al diablo lo que es de Dios, y lo que es de Dios al diablo. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, discernir correctamente. Pero Jesús enseña donde hay el error. Por eso el Señor permite que nosotros también seamos exhortados, seamos instruidos en su palabra. Por eso dice: dijo el Señor a mi Señor. Entonces, y David está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Está aplicando correctamente lo que está viendo. Ahora Él le dice: ustedes también no solamente necesitan la Escritura, sino necesitan esa presencia del Espíritu Santo para discernir y aplicar correctamente la enseñanza que Dios quiere revelarnos en su palabra. Entonces David está subordinándose ahí. Está subordinando, está diciendo: este Mesías es Señor. No solamente es mi descendiente, es mucho más que eso. Está derribando ese concepto, como decíamos, de un líder simplemente que es un político o que es un líder que traerá libertad de la opresión al pueblo de Israel, como él lo fue, porque David le daba la victoria al pueblo de Israel. Salían los ejércitos de Israel y daba victoria, conquistaba. Fue el mejor rey que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, pero Jesús, el Mesías, el que estaban viendo ellos, era de mayor trascendencia. ¿Por qué? Porque Él era verdaderamente Dios. Y por eso está diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Un lugar
de privilegio. Quiere decir, tú eres el que está a mi lado. Y le dice un lugar importante, un lugar de autoridad. David estuvo en un trono terrenal, pero estar a la derecha de Dios, del Dios soberano, del Dios eterno, del creador de todas las cosas, está mostrando un nivel superior. Es un ser superior, no es cualquier líder. Es el que gobierna en todo el ámbito espiritual y natural. Y también le dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una señal completa de victoria, de derrota sobre sus enemigos y de humillación. David no tuvo el tiempo ni la capacidad para derrotar a todos los enemigos de Israel. Era un hombre limitado. Sí, era un líder, era ungido. Dios lo ungió como rey. Pero lo que está mostrando aquí es un líder con esa capacidad de reinar sobre todo lo creado, que pondrá a todos sus enemigos, presentes, pasados, y si puedan presentarse aún en el futuro, como lo vemos en el libro de Apocalipsis, que las naciones se juntarán para tratar de rebelarse contra el Mesías cuando esté luego Jesús haya venido por segunda vez y haya puesto sus pies sobre esta tierra físicamente y derrote al enemigo, lo encierre en el abismo, luego sea libertado y él saldrá a motivar a las naciones en una rebelión y Jesús lo derrotará, lo vencerá y todos sus enemigos serán derrotados total y completamente, como lo está profetizando aquí David. Entonces está mostrando de una manera profética cómo se llevará a cabo esa victoria que está por venir y que pronto sucederá, porque hermanos, Jesús viene pronto y eso es lo que predicamos. Jesús viene pronto, vendrá ese avivamiento por su gracia, vendrá ese despertamiento espiritual para la gran cosecha en todas las naciones de la tierra, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. El Señor viene pronto, pero viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, pero también viene por una gran cosecha. Por eso la iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que sacudirse, la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que ser una iglesia de la palabra y del Espíritu, una iglesia que conoce la palabra de Dios, que predica la palabra de Dios de la manera correcta, aplicando lo espiritual a lo espiritual, arrancando ese velo de incredulidad, de religiosidad que enceguece a las personas y también demostrado, es decir, Dios respaldando su palabra con el poder del Espíritu Santo, con señales, milagros y prodigios que tú, yo y todos aquellos que se rinden total y completamente al Señor tienen la capacidad de hacer, porque esa fue su promesa, que haríamos mayores cosas por el poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que saber, hermanos, cuál es nuestra identidad. Tenemos que saber quién es realmente el Cristo. Jesús es el ungido. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es decir, la unción poderosa de Dios también está en nosotros. Pero esa unción fluye, se incrementa cuando tú estás en su secreto. Cuando Él te llena con el Espíritu Santo, el poder de Dios es desatado sobre ti. Los dones son activados. Y tú puedes funcionar de la manera correcta para bendecir al pueblo de Dios y también a aquellos que no conocen a Dios, para que haya una evidencia de que Dios sigue siendo el mismo, que sigue haciendo señales, milagros, prodigios. No es solamente, hermanos, tener una posición de privilegio como un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, Dios me usa, ¿no? Como para que de alguna manera eso infle nuestro orgullo, nos sintamos importantes. Y ese fue el error de estos religiosos también. Por eso, Él primeramente les enseña, ¿no?,
que aún David se humilla, que aún David reconoce que ese Mesías es superior. Ellos también tenían que tener esa misma actitud. Están teniendo al Mesías frente a él y tienen que reconocer de que él es hombre, pero también es verdaderamente Dios. Eso es lo primero. Tenemos que humillarnos para ser exaltados. Y luego viene la otra enseñanza. Cuando Jesús le dice a la gente, versículo 38, y le decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces la gente estaba escuchando a Jesús y Jesús le dice: guardaos de los escribas. Un momento importante. Los escribas, un escriba trató de de evaluar si Jesús era un verdadero maestro. Le preguntó sobre el gran mandamiento. Jesús le contestó correctamente. Este escriba dijo: sí, Señor, realmente es verdad lo que tú dices, que hay que amar al Señor con todas sus fuerzas y al prójimo como a sí mismo, y que esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. Le dijo: tú realmente estás enseñando correctamente. Sí, es cierto, eres un maestro real. Ahora Jesús está confrontándolos para que ellos entiendan de que no son tan buenos maestros como ellos pensaban y creían que eran, sino que estaban llevando al pueblo al error. Estaba el Mesías ahí, habían evidencias de que él era realmente ese Mesías ungido, escogido por Dios, pero no como un líder transitorio, sino como un líder eterno. Entonces ellos más bien tenían que haber preparado el camino con su enseñanza para que cuando él llegara hubiera un avivamiento masivo en todo Israel. Pero no todo el mundo le seguía, porque los religiosos no estaban involucrados en eso. Ellos hubieran sido los primeros en promocionarlo, pero ellos fueron los primeros opositores al ministerio de Jesús. Por eso, hermanos, cuán dañina es la religión. La religión obstaculiza, la religión enceguece, la religión esclaviza a un sistema de prácticas, cuando nosotros lo único que tenemos que hacer es rendirle nuestro corazón al Señor y luego, en sujeción a su palabra y a su espíritu, Él empieza a hacer todo ese proceso de transformación en nuestra vida para transformarnos a su imagen y semejanza. Hacer esa obra perfecta que solamente Dios puede hacer, de transformar el corazón del hombre, la vida de un hombre, de una mujer, que antes pisoteaba el nombre de Jesús, pero ahora lo glorifica con sus hechos, con su vida. Entonces les tiene que decir una advertencia. Les dice: guardaos de los escribas que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces, el escriba era una persona, era un religioso que tenía una larga historia ya en el pueblo de Israel. Encontramos algunas evidencias en el libro de Jeremías, ¿no? También el ejemplo de Esdras, en Esdras capítulo 7, versículo 6, era un escriba que aplicaba correctamente, enseñaba al pueblo de Dios la aplicación correcta de la enseñanza, y eso trajo un avivamiento. Es decir, esa era la razón
o debía ser el motivo de estos escribas, traer el avivamiento, la revelación correcta al pueblo de Dios. Y cuando apareciera el Mesías, ellos dijeran: wow, este es el cumplimiento de lo que nos han enseñado los escribas. Es decir, ellos debían ser colaboradores, no entorpecedores de la obra de Dios. Y en el tiempo de Jesús, estos hombres tenían un gran número y una gran influencia sobre el pueblo judío. Entonces, por eso mismo, Jesús les dice: ya que ustedes han recibido esa responsabilidad, si ustedes no enseñan correctamente, van a recibir mayor condenación. Y no solamente, ahora Jesús estaba confrontando sus enseñanzas, es decir, de la Escritura, incorrectas que ellos daban, sino también sus posiciones o sus también prácticas religiosas, porque las declaraba como simuladas, convenientes, ¿no? Buscando de alguna manera la adoración, buscando de alguna manera que las personas fueran seducidas, engañadas. No había sinceridad en ellos. Eran amadores de sí mismos. No estaban cumpliendo realmente con el propósito de Dios. Jesús dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquel que quiera ser el mayor, tiene que ser vuestro servidor. No, ellos lo veían como una posición de privilegio. Gustaban andar bien vestidos, ¿no? Que los saluden en las plazas, que los reverencien, que se postren, que se inclinen, que le digan rabí, maestro, ¿no? Eso le gustaba, eso inflaba su corazón de orgullo, de alegría, ¿no? De autosatisfacción. Las primeras sillas en las sinagogas. Entonces, hermanos, ellos buscaban un lugar de reconocimiento, de preferencia, ¿no? Andaban con largas ropas, eso mostraba que eran eruditos, eran sabios, eran personas que tenían esa capacidad de poder interpretar y enseñar las Escrituras. ¿A quién nos hace recordar esto? Usted mejor que nadie lo sabe. ¿A quiénes vemos con esas actitudes, con esas vestimentas pomposas, ¿no? Mientras que hay muchos de sus feligreses y personas que literalmente se mueren de hambre, que no tienen, pero ellos en su posición religiosa tienen absolutamente de todo, ¿no? Y solamente dan algunas migajitas, bueno, de vez en cuando, ¿no? Mostrando caridad. Pero si soltaran todo lo que tienen, indudablemente habría mayor beneficio para muchas personas que están pasando gran necesidad. Les gustaba que los saludaran en público, que es tener reconocimiento, sentarse en las primeras sillas en las sinagogas, hermanos, mientras que la congregación permanecía de pie. Entonces, ellos sí podían estar bien sentaditos ahí, ¿no? Me hace recordar, ¿no? A ver, hermano, pastor, pase usted adelante. Bueno, particularmente cuando yo voy a un lugar, me gusta pasar desapercibido, no me gusta realmente que me traten así, me siento incómodo porque soy un servidor de Cristo. El Señor me ha llamado para servir, para ser de bendición al pueblo de Cristo y a mucha gente que tiene necesidad espiritual. Quisiéramos tener más recursos para ayudar también materialmente a muchas personas, pero eso tendrá su tiempo. Creemos que eso llegará en un momento. Estamos en un proceso también como iglesia. Entonces, ellos les gustaba tener los primeros asientos, ocupar el lugar de honor, sus largas oraciones. Hermanos, ¿cuántos pseudo profetas son invitados a las iglesias a ministrar, a hablar, y le profetizan de su corazón, ¿no?
al pastor de la iglesia, a los líderes, ¿no? No es realmente lo que el Espíritu Santo les muestra, sino que es eso y un poco más. Pero ya cuando es eso y entra lo humano, ya es una adulteración, es una añadidura. Y eso no quiere el Señor. Dios quiere que tú ministres y desates sobre esas vidas lo que Él te muestra, lo que Él pone en tu corazón, la revelación que Dios te ha dado a favor de ellos, para que sean consolados, exhortados, animados, porque esa es la verdadera profecía que nos muestra la palabra. Es para exhortación, consolación y también para animar, levantar al pueblo de Dios para que siga adelante. Entonces no es para lisonjear, no es para que me inviten otra vez a su iglesia para yo seguir, ¿no?, teniendo de alguna manera algún canal ahí por donde recibir una bendición material, una ofrenda, ¿no?, atenciones, que era lo que buscaban estos escribas. Entonces era un pretexto, esas largas oraciones, un pretexto para la codicia. No, hermanos, Dios nos libre. Estamos para bendecir, para declarar, para soltar la palabra que Dios tiene para el pueblo de Dios, para sus ungidos, para sus siervos, que quizás están haciendo el trabajo en situaciones extremas, situaciones también de escasez, de necesidad, que necesitan una palabra de aliento de parte de Dios. Pero cuando viene de Dios, esa palabra realmente tiene cumplimiento, tiene, hermanos, un poder que potencia la vida de las personas, porque es una confirmación de lo que ya Dios ha puesto en sus corazones, pero que de repente por las circunstancias que el enemigo está presentando en el plano natural, ellos están desanimados y dicen, no, bueno, quizás no era como Dios me mostró, no era como Dios me dijo. Entonces, por eso, Dios muchas veces envía personas para dar aliento, ánimo, consuelo, dar una palabra de exhortación para seguir adelante. Entonces, es por eso que Jesús nos dice a nosotros como iglesia, hermanos, Pedro dice que si ministremos de acuerdo al poder o a los dones que Dios nos ha dado. Estamos ministrando de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado, porque si lo hacemos, vamos a ser de real y de tremenda bendición para el pueblo de Dios. Pero si nosotros estamos haciéndolo en nuestra carne, nosotros estamos haciéndolo con motivaciones incorrectas, como dice el Señor aquí, recibirán mayor condenación. Hermanos, ¿cómo estamos ministrando? Hablo como pastores, hablo como líderes o como futuros líderes. Dios te está exhortando ahora, te está diciendo de qué manera quiere que tú le sirvas. Hermanos, escudriña la palabra. Sea un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Y tú vas a hablar la verdad de Dios. Vas a ministrar conforme a lo que Él quiere que tú ministres. Y vas a ser de grande bendición al pueblo de Cristo y a otras personas que al ver el fluir de Dios, desnudando su corazón por una palabra profética, por una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, ellos van a saber, Dios me habló a través de esa persona. Es real lo que me está diciendo, porque solamente yo y Dios lo sabemos, ni siquiera mi esposo, mi esposa, mi mamá, nadie lo sabía. Y Dios lo ha sacado a la luz, demostrándome su poder, su gracia, su amor, su misericordia. Entonces, amados hermanos, Dios nos exhorta a ser temerosos, a ser diligentes, a ser buenos administradores de lo que Él nos da. Y yo te hago una pregunta en esta tarde ya. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el Jesús revelado en la palabra? ¿Es el Jesús
que vino a ocupar tu lugar, mi lugar, el lugar de todo ser humano en la cruz del Calvario, a morir por nuestros pecados, a limpiarnos de toda maldad, a darnos vida eterna? ¿O es simplemente un personaje histórico que nos vino a dar un feriado, la Semana Santa, para que durante esos días nos golpeemos el pecho y digamos, sí Señor, yo creo en ti, y nada más? Tengamos un momento de constricción, de meditación, de análisis interno en nuestra vida, pero luego pasan esos días y seguimos como siempre. No, amados amigos y hermanos, el Señor vino para hacer una transformación en tu vida, de aquí a la eternidad, para hacer borrón y cuenta nueva. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesús quiere transformar tu vida. Jesús no quiere que te vuelvas un religioso con ciertos conceptos erróneos y algunos que son ciertos, como en el caso de estos escribas. Jesús no quiere que te conviertas en un religioso. La religión no te salva. Solamente te salva tener una relación estrecha y permanente con Dios, su palabra y su Espíritu Santo. Y el Señor nos dice en su palabra que todos aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres convertirte realmente en un hijo de Dios? Pues obedécele a Dios. Hermano, no basta con creer en Dios, hay que creerle a Dios, creer lo que Él dice en su palabra y obedecerlo. Por eso volvemos a ver el mandamiento. Él dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y Él dice, si me amas, guarda, aplica, vive conforme a mis mandamientos. Y los mandamientos del Señor no son 10, están en toda su palabra. Son cientos de mandamientos, pero que son posibles cumplirlos solamente si tú tienes el poder de Dios en tu vida. Porque cuando tú naces de nuevo, cuando tú le entregas tu vida a Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti. Tú te conviertes en templo del Espíritu Santo y Él te da la capacidad para derrotar esa naturaleza de pecado carnal que nos va a acompañar durante toda nuestra vida terrenal. Ese es el más duro escollo que tenemos nosotros. No es el diablo, no es, hermanos, las pruebas, es nuestra carne, no son los demonios. La palabra dice que los echamos fuera en el nombre de Jesús, pero tu carne te va a acompañar hasta el último respiro de tu vida. Por eso tenemos que subordinarla con el poder y la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, lo que más le teme el diablo es a un creyente lleno del Espíritu Santo. No a un cristiano dominguero, no a un cristiano religioso, no a un cristiano que lee la Biblia de vez en cuando, sino al cristiano consagrado, total y completamente a su Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos compete hacer? Si tú aún no tienes a Jesús en tu vida, entrégale hoy tu corazón. Reconoce tu pecado. Dile, Señor, te he fallado. Señor, he vivido en conformidad a mi propia voluntad. He hecho lo que he querido. He sido un religioso, pero no he vivido completamente a lo que tú nos dices en tu palabra, que es la norma de vida, es el manual de vida para todo ser humano. Ojo, no estoy diciendo para todo cristiano, para todo religioso, sino para todo ser humano. Estas son las reglas del Creador para su creación. Así que,
Si tú quieres agradar a Dios, entrégale tu vida hoy. ¿Cómo lo haces? A través de una oración sincera, profunda, real. Cierra tus ojos por un instante y dile así de todo corazón. Confiésalo, decláralo con tu boca. La Biblia dice que se cree con el corazón para justicia, pero se declara con la boca para salvación. Así que es importante. Dile al Señor en esta mañana: Padre Santo, reconozco que soy pecador, que he estado viviendo conforme a mi propia voluntad, pero no conforme a tu palabra. Y sé que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto ocupando mi lugar en la cruz del Calvario, muriendo por mis pecados, y que eres mi único y suficiente Salvador. Señor, ahora mismo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración sincera, de todo corazón, la Biblia dice que hoy tú te conviertes en un verdadero hijo, hija de Dios, que hoy tienes vida eterna, que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Pero quiero decirte que este es solamente el inicio de una gran experiencia, de un gran camino de la mano de Dios. El enemigo va a tratar de entorpecer lo que Dios ha hecho ahora, porque Él no se da por vencido. Tú le has pertenecido por muchos años al Señor de este mundo, al diablo, al príncipe de este mundo. Y Él no va a soltar prenda. Él va a querer desanimarte, va a querer otra vez retomar el control de tu vida. Por eso, como dice aquí en la oración, tú tienes que seguir a Jesús obedeciendo cada día su palabra. Por eso necesitas ser instruido en su palabra. Por eso necesitas congregar en una iglesia donde se predica Jesús. Nosotros queremos ayudarte a crecer saludablemente en tu vida espiritual, en tu verdadera vida cristiana. Queremos darte los recursos para que tú aprendas más de Dios. Y ojo, no para que aprendas a depender de nosotros, sino de Dios. Porque Él es el que murió en la cruz por ti. Él es el que limpió tu vida de todo pecado y de toda maldad. Entonces comunícate con nosotros, escríbenos, y nosotros estaremos dispuestos a brindarte nuestra ayuda. Ahora, si tú también quieres ser parte del ministerio, quieres también convertirte en un instrumento de bendición para otros, puedes hacerlo desde ya. Primeramente, compartiendo este video con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, para que ellos tengan la oportunidad de conocer también a Jesús y recibirlo como su Señor y Salvador personal. Pero también, si tú deseas ser participante de otra manera, comunícate con nosotros y nosotros te estaremos orientando de qué manera puedes tú apoyar este ministerio para que la palabra de Dios siga llegando a muchos lugares. Así que comunícate con nosotros, queremos bendecirte, queremos ayudarte, queremos guiarte. Porque si tú no tienes un asesoramiento, una ayuda, entonces vas a ser presa fácil del enemigo. Y nosotros queremos también orar por ti. Los días miércoles 7 de la noche tenemos ese tiempo de oración también por este medio. Así que te recordamos, estamos los miércoles 7 de la noche y como hoy, domingos 11 de la mañana, para dar el mensaje de salvación y de edificación para el pueblo de Dios.
Así que damos gracias a Dios por tu tiempo. Comparte este video con otras personas y oramos para que Dios siga obrando poderosamente en tu vida. Y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Nos lo muestra su palabra, ya lo hemos dicho, lo hemos predicado muchas veces. Así que tienes que estar preparado. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.